Hola a todos, aquí estoy de nuevo. Os prometí que si estábamos 3 días consecutivos bajando por debajo de los 800 fallecidos diarios, os iba a dedicar un vídeo mostrando mi alegría por el dato, una alegría agridulce porque está contento por un dato de 743 fallecidos oficiales en el día de hoy, posiblemente sean más, gente que muere en casa o en residencia. eh, Calamitoso, la verdad, pero bueno, desde el punto de vista de la estadística, es un buen dato. Y en este canal de Arquitectura para Todos, que en este caso la arquitectura vale para un roto y para un descosido, vamos a analizar qué es lo que pasa y vamos a centrar el vídeo en 3 puntos. Primero, vamos a hacer un balance de cómo llevamos la situación. Segundo, quiero también verificar cómo llevamos los pronósticos hechos desde hace ya 2 semanas, que se están cumpliendo bastante bien. Y tercero, por último, vamos a valorar desde un punto de vista más técnico el dato de hoy de fallecidos diarios, que en realidad es bastante bueno. Algunos sabéis que además de ser arquitecto, me gusta el ajedrez y la arquitectura está muy relacionada con el ajedrez. Algunos preguntará, y me está contando ahí una historia del ajedrez, la arquitectura no tiene nada que ver. Pues sí, porque el ajedrez es un juego de toma de decisiones. Y la arquitectura consiste en eso, en tomar decisiones. Hay que ver decisiones con el espacio, con la luz, con la organización. Pero al fin y al cabo, manejar la cabecita de lo que se trata nuestro trabajo. Y por eso estamos aplicando la arquitectura a estos análisis de las gráficas que no tienen en principio nada que ver como disciplina, la arquitectura y la estadística. Y me gustaría hacer también una analogía con el juego del póker. En el ajedrez a veces se dice que se juega a dos resultados cuando existe la posibilidad de empatar y perder, o empatar y ganar. Eso es jugar a dos resultados, porque en principio tenemos tres posibles resultados: se gana, se pierde o se empata. En este caso, el país está jugando una partida de póker contra el virus muy maldita esta partida, porque no tenemos la posibilidad de abandonar el juego una vez que se ha aceptado el reto de jugarlo. Y el país contaba con unas ciegas y unas cartas malísimas, diría que un 3-8 de distinto color, y aún así la vio. Siguió jugando para adelante. Y vino el flop, y cuando viene un flop y se ha entrado con cartas malísimas, solo quedan dos opciones. Uno tumba las cartas, o uno tira para adelante jugando de farol. Y eso es lo que creo que le ha pasado al país, que ha ninguneado las opciones del rival y se ha metido en un encadenado brutal, brutal, que podía haber sido un desastre de una magnitud impresionante y que parece ser que se está controlando, se está controlando. Hemos tenido un turno ahí ventajoso, el rival no las tenía todas consigo y ha pasado, ha pasado. Si hubiera subido la apuesta, hubiera resultado muy caro, muy caro. Ya lo está resultando, ¿eh? Vamos a perder por lo menos 20.000 vidas aquí a final de mes, o casi o más, o cada día que se hubiera retrasado la bajada del pico de número de fallecidos, que ya la hemos superado, nos estaba costando 1.000 vidas casi por día, más otros 1.000 de bajada serían 2.000 vidas. O sea, cada día de ración en tomar las medidas del estado de alarma ha venido costando por esta altura como 2.000 vidas. Y encima si hubiera seguido exponencialmente, 4 días más, no hubieran sido 8.000 vidas, hubieran sido como 12 o 13.000 más. Un desastre desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Como ya sabéis, yo había hecho unos pronósticos muy optimistas, también tenía hecho
mis números pesimistas y no los quise ni compartir. Eh, Optimista dentro de una cierta objetividad, ¿eh? En el que para verificar si se estaban cumpliendo o no era fundamental que esta semana en la que estamos empezara a descender el número de fallecidos diarios, como así ha sido. Entonces, a mí de alguna manera me satisface haber acertado en las predicciones. Primero porque eran los mejores para tanto el número de fallecidos como para el tiempo que íbamos a estar confinados. Y quisiera hacer un pequeño repaso de cómo han sido estas predicciones a lo largo del tiempo de los vídeos que os he compartido. Son pequeños extractos de los vídeos para que veáis cómo se han ido cumpliendo poco a poco, porque el análisis de la gráfica en sí mismo no tiene ningún valor, aparte de cierta culturilla matemática o a los frikis, esto que nos gusta las gráficas y cosas así. El valor real que tiene es analizar la gráfica para poder hacer un pronóstico, una predicción a futuro, que no una profecía, ¿no? Pero si nos sirve para hacer pronósticos a futuro, le estamos sacando un buen partido. Vamos a comparar algunas de estas predicciones. El 25 de marzo, después de haber detectado un punto de inflexión en el análisis de la primera derivada, la segunda gráfica que ya he comentado algunas veces, me atreví a hacer un pronóstico del tiempo que iba a durar esto, por lo menos el periodo de confinamiento, porque después durará más tiempo, pero el periodo de confinamiento me parece que es el más duro. Y el 25 de marzo ya me anticipé a decir que hasta el 25 de abril al menos íbamos a estar confinados, que la prórroga que se había dado hasta el día 11 se iba a prorrogar 2 semanas más. Como tenemos confinamiento hasta el 11 de abril, yo calculo que el 11 de abril vamos a estar aproximadamente en esta situación. El gobierno nos va a decir que vamos por el buen camino, que lo estamos haciendo muy bien, chavales, pero que necesitamos un último esfuerzo y vamos a estar confinados un par de semanas más. Esa es la opinión que yo tengo. A ver, desde que estamos confinados, hasta ahora han pasado 2 semanas, pero desde el momento crítico que fue el fin de semana del 8 de marzo, que ya había datos suficientes para haber tomado medidas drásticas, como la de confinamiento aquella misma semana, en mi opinión, tienen que pasar al menos otras 3 semanas, y como yo creo que esta segunda parte de la gráfica no es totalmente simétrica, hasta tener unos datos residuales o casi nulos, van a pasar 4 semanas más desde ahora. Es decir, nos vamos a plantar en el 25 de abril. Con los datos del 27 de marzo me atreví a hacer una estimación cuantitativa del número de fallecidos a fecha 31 de marzo. Lo aproximé a 8.000. Finalmente fueron 8.100 y pico. Parece que fue una aproximación muy certera. También me atreví a hacer el pronóstico de que en la primera semana de abril empezaría a descender el número de fallecidos. Por eso hace ya 2 días anticipé que cuando terminara marzo íbamos a estar por 8.000. Me equivoco muy poco. Mañana y pasado se van a anticipar cifras de fallecidos diarios en torno a 800 fallecidos, o sea, 800, 750, 850 o por ahí. Entonces, si el pronóstico es acertado, a final de marzo vamos a estar en 8.000 y cuando empiece abril empezaremos a tener datos inferiores, es decir, empezaremos a tener noticias de que el número de fallecidos ha sido 700, 650, 600, 500. Y esto es fácil de comprobar. Si en la primera semana desciende el número de fallecidos diarios, es que el pronóstico es bueno. Y finalmente, con los datos del 3 de abril, el 4 de abril ya hice un vídeo en el que, por unos valores intuitivos, porque no nos facilitan los datos de casos activos, ya yo podía, digamos, aseverar que habíamos atravesado el pico de casos activos. Me atreví a afirmar con una cierta rotundidad que inminentemente iba a empezar a descender el número de fallecidos.
previsiblemente esta carga máxima la vamos a tener durante esta próxima semana hasta el fin de semana que viene o rondando el fin de semana que viene. Esto es simplemente considerando el número de entradas, sin considerar el número de salidas. Si lo comparamos con el número de salidas, coincide que este momento temporal va a ser el máximo, digamos, o el más desfavorable para los casos de entrada y donde todavía no se ha empezado a producir un índice alto de recuperación. Es decir, justamente esta semana próxima la diferencia entre la gráfica de entrada y la gráfica de salida va a ser la máxima, porque siempre la curva de casos activos va a ser la resta entre las dos gráficas. Y esta semana que entra va a ser crítica, va a ser la peor. Estamos aquí esta fecha de hoy y esto es un dato muy muy bueno porque significa que ahora el número de casos activos va a ser menor y que va a empezar a descender el número de fallecidos diarios, lo cual también concuerda con el análisis de la gráfica del incremento diario de fallecidos. Y en cambio este es el punto más desfavorable para el sistema desde el punto de vista de la carga, como ya expliqué en el otro vídeo, donde está recta esta gente a la curva, porque el número de casos activos viene con retraso temporal y yo creo que este fin de semana estamos pasando por ahí. Este análisis ya lo hicimos la semana pasada, donde tenemos aquí la curva de datos acumulados, pues, por ejemplo de UCI, y esto sería la curva de datos activos. Justamente ya yo la semana pasada intuía que era 4 de abril íbamos a estar atravesando el máximo, lo cual es una buenísima noticia, si se confirman todos estos datos, de que ya a partir de ahora cada día vamos a tener menos ingresados y en consecuencia por un índice de proporcionalidad claro y evidente, pues vamos a tener también menos fallecidos diarios. Vamos a analizar la gráfica de fallecidos diarios. Alguna gente se ha llevado un disgusto enorme porque hoy la gráfica ha hecho un repunte y hemos tenido un dato por encima de los 2 días anteriores. Recordamos que esperamos que esta gráfica haga algo así. Eh, ¿Por qué entonces tenemos que interpretar estos últimos datos como buenos? Bien, pues el propio Ministerio, para empezar, ha reconocido que hoy, que dan los datos de ayer lunes, actualizan los datos del fin de semana porque no todas las comunidades dan los datos del sábado y domingo, sino hasta el lunes, que es una de las cosas que yo no entiendo, porque no todas las comunidades dan los datos de forma homogénea e instantánea. Pero bueno, para hacer el análisis que vamos a hacer, nos da un poco igual, no nos afecta eso para nada. En cualquier caso, en una gráfica en la que se espera una tendencia con una cierta homogeneidad, es bastante frecuente que los datos nos hagan picos de cierre, sobre todo para la gente que fallece. No se le puede decir a la gente, no te mueras hoy que te toca morirte mañana, es que es una cosa que no caen como caen. En cualquier caso, yo os voy a proponer un método para analizar todos estos datos. El método consiste en agrupar los puntos de 3 en 3 y calcularle la media. ¿La media cómo se calcula? Pues se suman los 3 valores, se divide entre 3 y se asigna la vertical del punto del centro, que estaría aquí. Ahora, eso implicaría hacer cuenta, y ya sabéis que estamos en arquitectura para todo y a nosotros nos encanta el método geométrico. ¿Cómo hacemos para usar el método geométrico? Si tenemos 3 valores en forma de triángulo, donde sea, como sea, le calculamos el baricentro, que es como el centro de masa de este triángulo, desde el vértice al punto medio del lado opuesto. Y aquí lo tendríamos calculado. Si uniéramos al siguiente, pues confluirían ahí. Este es el baricentro. Entonces, si hacemos el baricentro cada 3 puntos, eso nos hace una media de los puntos que vamos obteniendo. Y si nos damos cuenta, si nos vamos quedando con los puntos de 3 en 3 simplificados en 1, esta aproximación ni siquiera hace pico de diente de sierra. Nos va quedando
una gráfica según la tendencia esperada matemáticamente. Así. Así. Empieza a bajar. Para colmo, además, la silueta va siguiendo el modelo dunar del que ya había hablado ya, ni siquiera el modelo logístico, el modelo de Gomper, que como esto salga bien, los estadísticos me lo van a tener que publicar en un artículo en algún libro. El modelo dunar por el método geométrico del arquitecto Raúl Vela. Si analizamos esto con un poquito más de rigor matemático, aproximaríamos estos datos quebrados a una función polinómica con esta silueta. Ya yo había anticipado el otro día que el momento que bajáramos 3 días seguidos de esta línea de 800, que es lo que realmente se ha confirmado hoy, un tercer dato por debajo de 800, de cual que haga un quiebro aquí, se confirma la tendencia decreciente, es decir, se confirman los pronósticos que yo había hecho como más optimistas y que son mejores tanto para el tiempo que va a durar todo esto como para el número de fallecidos que finalmente tendremos. Aquí tendríamos varios días por encima de 800 y este último muy cerca, y aquí es previsible que en los próximos días podamos tener algún requiebro también, pero que vayamos descendiendo pues, a una razón de unos 50 o 70 fallecidos por día, de tal manera que lleguemos al fin de semana, en la mejor de las hipótesis, a unos valores de en torno a 400 fallecidos día. También es previsible que después aquí por algún punto de inflexión y después el número de fallecidos descienda de forma más paulatina, pero por lo menos esta semana yo espero que haya una tendencia bastante fuerte a que el número descendido decaiga y no sea tan en línea horizontal como algunos otros pronostican. En realidad, aunque el número de fallecidos sea dramático, desde el punto de vista de los pronósticos y de la estadística y de la evolución que yo había previsto, los datos son muy buenos. Ya os había dicho que cuando sucediera que teníamos 3 datos seguidos por debajo de los 800, yo le iba a festejar con un ratatatata, que mucha gente no sabe lo que es, pero Andrés Montes lo celebraba así en los triples en la NBA, y el maestro Pepe Cuenca de ajedrez lo festeja así en algunas de sus partidas cuando hay jugadas magistrales, y yo creo que esta noticia de hoy se merece un ratatatata por mi parte, aunque inusual, lo voy a hacer. He escrito en mi cuenta de Facebook por la mañana, triple, din don, ratatatata. Era por esto. Bendito sea lo que llenan de esperanza. Eso es. Ratatatata, ratatatata. ¿Cuándo se va a confirmar que hemos atravesado el pico de fallecidos diarios? Cuando en esta gráfica estemos al menos 3 días consecutivos por debajo de esta línea. Que eso lo vamos a saber cuando 3 días seguidos tengamos fallecidos por debajo de 800 diarios, porque ya llevamos 5 o 6 días por encima de 800, bastante estable. Cuando llevemos 3 días podremos afirmar con rotundidad que estamos descendiendo y ya hemos pasado el pico.
cuando el pico de fallecidos. Cuando eso pase, cuando llevemos 3 días, os voy a dedicar un ratatatá para todos ustedes. Como motivo de felicidad, pues será una buenísima noticia de que esto vamos cuesta abajo, en el buen sentido, eh, para vencer a este virus que nos tiene confinados. Vemos que los datos están siendo positivos y las previsiones están siendo certeras. Eso se merece un toque de violín a los Juanta Marí. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, suscribirse si queréis que os haga más vídeos de esto. Los voy a seguir haciendo, os suscribáis o no. Pero si os parecen útiles, os podéis mandar a compartir con gente que otra gente disfrute de este ratito.